Con esta reforma, el ministro Gallardón utiliza como moneda de cambio a las mujeres y se rinde ante el ala más dura, ante el ala más radical y ultraconservadora de la derecha que gobierna en este país, incluida también la propia Conferencia Episcopal, a costa de privarnos de nuestro derecho a decidir libremente sobre nuestra salud sexual y reproductiva. Esta reforma es profundamente injusta, es antidemocrática, totalmente innecesaria e injustificada. Nadie la ha pedido. La sociedad no está demandando en estos momentos un cambio en la normativa en materia de interrupción voluntaria del embarazo, sino que, como decimos, es una reforma que viene impuesta por el sector más radical, más retrógrado de la derecha y, por supuesto, es una reforma que también tiene un marcado carácter ideológico y prueba de ello es que está contando con el rechazo unánime de las asociaciones de mujeres, de asociaciones de profesionales sanitarios, de federaciones y de organizaciones sociales y políticas. Con la nueva ley, abortar en nuestro país va a ser prácticamente imposible porque los requisitos burocráticos, legales y médicos que se exigen para ello van a imposibilitar que sea una práctica sanitaria normalizada. Como contrapartida, miles de mujeres van a dejar de tener la cobertura sanitaria que la actual Ley de Plazos del 2010 les reconoce, para situarnos en un escenario que nos hará retroceder a situaciones tan lamentables como las de las décadas de los 80, donde solamente aquellas mujeres que tenían capacidad económica para ello podían abortar, abocando a la inmensa mayoría de las mujeres a hacerlo en condiciones totalmente insalubres, inseguras y en la más absoluta clandestinidad, poniendo de ese modo en riesgo su salud y su propia vida.